Pablo Álvarez fue electo diputado por el Movimiento de Participación Popular, es el director de Secretaría General del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido. Gracias, Jaime. Recién estabas escuchando a Drexler, así que la vida es bastante más complicada de lo que parece. Por suerte. Y así hace así, ¿no? Por suerte, sí. Bueno, antes quisiera felicitarlos por el proyecto este. Me parece que está bueno la posibilidad de ampliar diferentes estrategias de comunicación en una sociedad que cada vez pretende informarse más, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenido. Y bueno, y esto de la televisión por internet se integra a un sistema de medios que tiene el Uruguay y bueno, ley de medios. Sí. Yo creo que sigue siendo una ley necesaria. Siempre he dicho que a pesar de ser necesaria todavía, es una ley que cuando llegue va a ser una ley que era necesaria mucho tiempo antes. Si vemos, tú lo señalabas recién, esto es un medio online, ¿no? Sí. Quizás en 15 años la televisión sea toda así, y si no es online, Escuché aunque otro día sea por decir aire, algo de eso, sí. sea una televisión a la carta, donde de alguna forma vayamos eligiendo, aunque muchas veces, aún teniendo más posibilidades de elegir, solemos elegir lo mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, capaz que quien no compra el diario lo lee por internet, sí. Entonces tampoco es que se diversifique mucho la fuente de información, pero también hay que aprender a manejarse con una multiplicidad de fuentes de información, porque la generación de confianza, la credibilidad es lo que fundamentalmente hace que uno lea algo o escuche algo, ¿no? Y entonces tampoco hay espacio como para 1000 espacios de confianza en la ciudadanía, así que creo que la ley para mí tiene que ver sobre todo en dos componentes fundamentales. Una es democratizar y transparentar el acceso al uso de las frecuencias, ese me parece que es un elemento central, que nuestro país no es distinto a lo que ha sucedido en otros países, donde las frecuencias se han ido otorgando siempre por afinidades, y eso creo que desmerece justamente el ejercicio democrático, más allá de después si funciona democráticamente o no el medio, ¿no? La asignación, asignación, eso a nosotros nos parece que es fundamental, y a su vez eso se vincula con el tema de la fuerte concentración que existe en nuestro país. Eso también de alguna forma vulnera el espacio democrático en el sentido de que se restringen la multiplicidad de voces, ¿no? Y por otro lado, nos parece que desde una visión republicana está muy bien que el Estado entienda que como administrador de esas frecuencias en general, diga o entienda que se tienen que manejar determinados niveles en el funcionamiento. Eso no tiene que ver con la censura, ni con la restricción, ni con la limitación a informar, pero sí a la protección de bienes superiores, como puede ser, bueno, entendamos que cuidemos al niño cuando esté frente a la pantalla, que la mayor parte de las veces no está solo, no está con la supervisión de un adulto, producto por las relaciones intrafamiliares, etcétera. Entonces, digamos, bueno, hay ciertas cosas que no se podrían hacer y nos parece que está bien, y pensar en la regulación de eso nos parece que es un elemento central. Hoy la ley no está, aparentemente parece no estar media trancada. ¿Qué pasó formalmente? ¿Qué pasó? Formalmente, lo que se ha planteado es que se pondrá a discusión después de las elecciones, eso por lo menos es lo que ha salido públicamente. Entiendo que son temas escabrosos, donde la política hoy es cada vez, si bien tiene contenido, cada vez más show, y el show cada vez es casi siempre a nivel de la pantalla, y por lo tanto tal vez no querer poner en discordia a ciertos sectores de los medios de comunicación podría ser una forma de simplificar el debate, ¿no? Pero dentro del propio Frente Amplio se planteó la postergación, ¿no? Yo creo que si bien los partidos políticos tienen a grandes rasgos, obviamente, proyectos políticos distintos, al interior de los partidos no hay voces o pensamientos únicos, y también puede haber quien entienda que, bueno, mejor no distorsionar el debate de la campaña en función con esta discusión, y pongámoslos para después, y después del resultado electoral también las mayorías quedan nuevamente organizadas y la discusión se puede dar quizás desde otro lugar. Yo entiendo que las leyes, los gobiernos son desde el primer día hasta el último, y tienen el derecho y la obligación de gobernar. Está bien manejar los tiempos a la política, es parte del arte, es parte de lo que no es ciencia en política, es parte del arte, es manejar los tiempos, y por eso quizás el freno ahora y ponerlo a discusión después, pero yo creo que hay elementos que sí se pueden discutir, y el otro elemento tenía que ver con la inconstitucionalidad potencial de algunos artículos. Bueno, eso se puede resolver fácilmente, algunos por tiempo, porque bueno, en año electoral no se pueden hacer ciertas cosas como generar cargos, o como por ejemplo hacia el servicio descentralizado que entendemos es necesario para los medios de comunicación públicos. En su momento se plantearon dos asuntos, uno vinculado al tema de la publicidad, que las agencias de publicidad inclusive han planteado el tema de la autorregulación, cosa que hacen y lo dijeron en la discusión parlamentaria a nivel de comisión, pero por otro lado también está el tema de los contenidos que no son publicitarios.
¿Cómo se manejó desde el Ejecutivo y del proyecto que se está discutiendo? Con respecto a la publicidad, fundamentalmente la publicidad infantil, se trabajó en un comité técnico consultivo con la participación de casi todos los actores que están directamente vinculados, de instituciones públicas del Estado, instituciones académicas y del sector privado, tanto de los medios de comunicación como las agencias de publicidad. Se llegó a un acuerdo bastante importante en materia de algunas definiciones con respecto a esto de, bueno, sí, está bien, protejamos ese de interés superior que puede ser en el país la infancia, de determinados contenidos. La asociación que nuclea a los auspiciantes tiene un código de autorregulación ética que lo respeta, pero eso no es una obligación. Uno puede igual hacer una publicidad sin estar adentro de esa asociación. Por eso nos parecía que elementos de ese código deberían estar incorporados a una legislación, porque nos protege a todos, digamos, y nos exige a todos de la misma forma, y a la vez que responsabiliza a todos los actores, ¿no? Hoy, si miramos la grilla de publicidad, las pantallas de televisión, sobre todo de televisión abierta y cable, la mayor parte de la publicidad es publicidad de alimentos dirigida a los niños, y eso va en contra de toda una estrategia país, y yo diría casi que a nivel mundial, de generar políticas saludables en la alimentación. Y bueno, ahí tenemos un sector importante de la publicidad que va dirigida a ese público infantil en esa lógica de tres patas, ¿no? Bueno, cuando uno centra la campaña publicitaria en un niño, está buscando tres cosas. Una, el niño como consumidor directo, que cada vez más maneja, a pesar de que sean poquitos pesos, la sumatoria es cada vez más grande a lo largo del tiempo. Esa es una. La otra es un consumidor indirecto, es decir, la demanda que el niño hace sobre los padres para consumir. Cuando, por ejemplo, una familia elige a dónde ir a comer, muchas veces son los niños los que terminan decidiendo dónde en función de cuáles fueron las estrategias sobre ellos en materia publicitaria. Y la tercera, una línea de continuidad, generar un consumidor a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, en esto de que hoy se generan, las marcas generan metarrelatos, entonces uno pertenece a una marca, aunque no consume, aunque más allá del producto que consume, esas estrategias, bueno, hoy son parte fundamental de las estrategias de comunicación, sobre todo publicitarias, y nos parecía que ahí había que regular. En la parte de información no hay ningún elemento de regulación, sí se pretende, bueno, disminuir en la medida posible la truculencia, el morbo, ese tipo de cosas que podrían no agregar a una información, pero siempre sabemos que es un punto muy escabroso, ¿no? Como muy fino decir, bueno, cuándo sí y cuándo no, puede alguien considerar que hay censura, pero sí trabajar en conjunto, bueno, muchas veces pensando en la crónica roja, que era lo que estaba siempre arriba de la mesa, ¿qué agrega de información poner la imagen de la persona en el suelo, en tal cosa, cuando en realidad el relato está en otro lado, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo se pretende que antes del 28 de febrero del año que viene esté la ley vigente, bueno, o 15 de febrero, antes que cambie el Parlamento. Si fuese por nosotros entendemos que sí, que sería importante que esa ley esté votada en aquellos puntos donde se pueda, por lo que hablábamos de las inconstitucionalidades. Y sí, o algunos aspectos. Yo creo que la ley también se puede fraccionar teniendo principios generales, como decíamos al principio, de acceso y democratización del espectro, lo que es el sistema de medios públicos, que también es un componente, creo que también específico en sí mismo dentro de la legislación, y el resto de las legislaciones que pueden ser como esta, contenidos, promociones, lo que implica espacios televisivos gratuitos para campañas públicas, el gran debate en estos tiempos, que también forma parte de la discusión, que son el tiempo para la publicidad electoral, ¿no? Digamos, es la gran zafra en esta época, y eso también de alguna forma hace que la política se termine vinculando mucho al capital. Si no tenés, es difícil, uno puede hacer política sin salir en tele, pero es difícil que si uno sale en tele tenga posibilidades de ganar, o lo que busca, ¿no? Entonces se termina generando una relación mucho más directa entre capital y posibilidad política. El otro día Diego Canepa confesó que cuando se le preguntó por sus apariciones públicas tan frecuentes, dice que Mujica le dijo, aparece 4 veces más en televisión. Y sí, yo creo que lo importante, además de aparecer, es decir, aunque en realidad después la reiteración termina generando su propia lógica de imagen, ¿no? Creo que lo importante en la posibilidad de aparecer en el espacio público, como implica un medio de comunicación, es tener algo para transmitir, algo para debatir, no solamente el autobombo, digamos, ¿no? Sino la posibilidad de presentarse. Y sí, es una lógica, uno lo ve permanentemente, estamos todos quienes nos dedicamos de alguna forma a la política como principal actividad, buscando tener esa posibilidad de comunicar, porque entendemos que además de lo que hacemos tenemos algo para decir, y siempre eso se puede volver un poco perverso cuando se vincula, como esto que te decía recién, en el medio de una campaña electoral, la cantidad de plata que se precisa para tener minutos pagos hace que solamente algunos sectores puedan aparecer, ¿no? ¿Por qué Mujica dijo que la mejor ley de medios es la que no existe? Yo creo que eso en aquel entonces Pepe se refería a lo que más que ley de medios podría considerarse como ley de prensa.
¿no? Y tiene que ver con esa visión de que uno no debe impedir el funcionamiento libre de los medios de información. Creo que en ese sentido lo dijo Pepe. Después, evidentemente, cuando avanzó la discusión, y creo que de alguna forma el presidente entendió que no era una ley de prensa, sino una ley de servicio de comunicación audiovisual, habilitó el debate, y yo comparto con Mujica. En realidad uno podría pensar que en general la mejor ley es la que no existe, ¿no? Si existen las leyes porque todavía no somos capaces de autorregularnos, y necesitamos elementos, a veces de promoción y a veces de amenaza, para podernos portar un poco bien como ciudadanos. ¿En qué medida el hecho de tus opiniones personales muchas veces y las del jerarca quedan difusas? Porque estoy pensando, vinculado a este tema, muchas veces, digo, yo te sigo en Facebook y muchas veces has sido muy duro con determinados programas de televisión. No te gustan los talk shows de la tarde, por ejemplo, de canales uruguayos, no te gustan nada. No. Y lo manifestás como Pablo Álvarez en tu Facebook. Pero viniendo de el director general del Ministerio, que tiene un papel protagónico en la redacción de la ley de esta ley de medios, por ejemplo, decís, bueno, pero opa, ¿qué pasa acá? ¿Cuándo habla Pablo Álvarez y cuándo habla el director del Ministerio? Creo que el examen de eso fue cuando compartí un video en Facebook sobre... Ahora vamos a hablar de eso. Ah, bueno, perfecto. Y creo que es difícil. Y si uno se autocensura siempre no habla, y después si ejerce solo como autoridad termina también impidiendo la posibilidad de discutir. Que a mí no me guste no significa que eso tenga que ser así, digamos, ¿no? Yo digo, capaz que si la tele es con lo que a mí me gusta, sería una televisión recontra aburrida para muchos, y no considero que uno deba legislar en función de gustos. ¿Sí? En este caso, si fuese la ley de medios, pero yo opino, sí, me parece que en general los talk shows han sido un elemento que ha sustituido los debates de alguna forma, sobredramatizando algunos aspectos puntuales de la sociedad, transformándolos en hechos globales, y a veces creo que termina generando aquello que Hannah Arendt decía cuando hizo el análisis un poco de los juicios que se hicieron de los responsables del holocausto judío, ¿no? Se termina banalizando el mal, ¿no? Termina siendo tan reiterativo que al final todos pensamos que eso es lo normal, o eso es lo natural, o eso es lo que es, y al final en realidad no tiene mucho que ver. Parece que está bien, son programas, a mí no me gustan, digamos, ¿no? Me parece que se termina generalizando, 4 personas son capaces de hablar de absolutamente de todo, y me parece que uno pierde profundidad en ese sentido. La gente lo mira, es una forma de valorar y de validar ese espacio de comunicación. Creo que muchas veces termina en esto, termina teniendo la posibilidad de discutir cosas importantes, termina siendo un show de promoción de egos. Al subir el video de Graciela Bianchi en tu Facebook, ahora tú hacías mención a eso, ¿qué aprendiste de ese incidente? Bueno, lo primero es que efectivamente uno está más en tela de juicio como integrante del Poder Ejecutivo de que si no lo fuera, claro, ¿no? Eso es elemental. La dificultad de decir cuándo uno es uno y solo uno, y cuándo es uno y además el cargo que le toca ocupar en un gobierno. Aprendí además que lo peor que puede suceder en hechos públicos es callarse. Creo que hay que salir inmediatamente, y eso fue un aprendizaje del manejo de los medios de comunicación. Cuando uno no termina saliendo, los otros terminan creando la información, y que después casi siempre es tarde. Aprendí de la responsabilidad muchas veces que muchos periodistas pueden manejar con respecto a este tema. En vez de ir a indagar y buscar realmente cómo sucedió, terminan generando por voluntad propia la opinión o lo que les parece. Y que bueno, que uno tiene que manejar también de forma más responsable algunos elementos de este tipo de cosas, de la comunicación, porque también pone en juego en última instancia el gobierno. Es decir, mi acción individual, que yo puedo seguir compartiendo, ¿no? Podría o pudo poner en riesgo, ¿no? O debilitar alguna cuestión del gobierno. Por suerte el tiempo pasa, y como decía el barbudo de la isla, capaz que la historia te absorbe o te absuelve, pero nada, creo que el aprendizaje sobre todo tiene que ver con eso, que uno pierde absolutamente la privacidad en ese espacio por voluntad propia, cuando uno entra en una red social, sí, pero claro, cuando está en un espacio además de gestión, también siempre, claro, está el doble juego, y me parece que ese fue el aprendizaje. Hoy, si la pregunta fuera ¿lo volverías a hacer?, lo pensaría y capaz que aclararía en el estado de abajo: esto yo no lo subí, no digan disparate, ¿cómo voy yo a mandar a los alumnos a filmar a una directora? Que eran parte algunos de estos talk shows, sí. Justamente planteaban esas cosas, y jamás te llamaban para preguntarte, ¿no? Le preguntamos el otro día a Mariano López, a Graciela Bianchi se le preguntó justamente sobre ese video, lo pudimos ver, pero esto es lo que ella respondía, y en la medida en que tú tenés experiencia parlamentaria, podríamos decir que va a ser necesario que conteste las alusiones. Vamos a verlo a Graciela Bianchi el otro día aquí en Observador TV. Y ese video fue editado.
mal editado para los intereses de Pablo Álvarez, que yo no sé si lo editó él, los servicios de inteligencia, no tengo la menor idea. Seguro los alumnos no, porque los alumnos graban permanentemente y los padres también, a mí no me importa. Pero fue un episodio de 1 hora y media aproximadamente, donde intervinieron además afuera en el patio gente que no era del liceo. Yo la verdad que creo que Pablo Álvarez, que no debiera seguir siendo el secretario general del Ministerio de Educación y Cultura, si yo me hubiera puesto firme, hubiera caído. Porque el presidente me dijo que bajara los decibeles, que le facilitara la salida de esa situación, y yo con un criterio republicano le dije que sí. ¿Pero por qué crees que Pablo Álvarez se dispuso a editar ese video? ¿Él te quería sacar del Bauzá? Pero, a ver, Pablo Álvarez forma parte de una generación con otros chicos que también, algunos incluso disponen de medios de comunicación de poca circulación y de poco nivel, que me atacan permanentemente. Son 2 o 3 chicos que pertenecieron a la generación que irracionalmente se enfrentaron y fueron usados, y después se deben de haber dado cuenta, como te decía hace un rato de la reforma de Rama, formaron parte de la generación de las ocupaciones, del 96, 97, 98, 2000, y yo no quería que el liceo se ocupara sin que se consultara a los 5.500 estudiantes que concurrían todos los días. Pablo Álvarez no era alumno del Bauzá, era del alumno de otro, no me importa, creo que del IABA, no me acuerdo, o del Damaso. Pero bueno, forman parte del mismo grupito que estaban en la CAPL y que ahora se dispersaron porque la CAPL ahora se volvió a dispersar, así que en realidad no sé dónde está Pablo Álvarez. ¿Qué sentiste la primera vez que lo viste en Nada, los medios? absolutamente. No, pero la primera vez tenés que haber sentido que sea algo de vergüenza, Graciela. No, ¿y por qué voy a sentir vergüenza? Y porque estar en todos los noticieros de televisión discutiendo con alumnos no está muy bueno. No está bueno, pero la que tenía que sentir vergüenza era Pablo Álvarez, que además era autoridad del ministerio. Primero, el ministerio no tiene autoridad sobre la ANEP, pero si él hubiera querido políticamente, y bueno, me hubieran hecho un proceso sumarial y ahí aclarábamos todas las cosas. O sea, ¿no se te movió un pelo a vos? No, a ver, no es que no se me haya... ¿Te hiciste famosa del día No, a la yo no mañana? me hice famosa. Bueno, pero a nivel mediático te hiciste famosa de un día para el otro. ¿Pero y por qué? Con estos videos. ¿Por qué? Porque la gente... Porque hasta te imitaban diciendo sí, perdón, hacían en las canciones. Murgas, de Rinton pusieron el perdón. El perdón, de Rinton. Ahora, a mí, todos no me conocen, ¿eh? A ver, no es que no se me movió el pelo. Sí, claro, me preocupé estar en un gobierno que yo voté que se utilizaran esos medios. Eso es la alteración del Estado de Derecho. Tiene la palabra. A ver, creo que hoy Graciela, a pesar de haber sido docente, directora y tener una formación de la cual le gusta promover, digamos, me parece que le reconozco la información, hoy está sufriendo un nivel de vedetismo brutal, digamos, ¿no? Pensar que esto está editado por Servicio de Inteligencia en función de desprestigiarla a ella, me parece que tiene que ver con esto de volverse un show la política, digamos, ¿no? Bueno, vamos a discutir, y capaz que en la discusión uno puede argumentar peor o argumentar mejor sobre un tema que en este caso puede ser la educación, pero considerar que este video está editado para perjudicarla a ella, yo creo que hoy en realidad hasta podría agradecernos el pase que ganó hacia el Partido Nacional, y yo le agradezco al Partido Nacional de que haya recibido a Graciela Bianchi, por varias razones. Primero, porque la democracia sigue existiendo y la gente puede cambiar de partido tranquilamente, y porque hoy está demostrando cada vez que pasa el tiempo efectivamente cuáles son sus únicas voluntades u vocaciones, que es mantenerse a nivel de los medios de comunicación, digamos. Pensar que esto puede ser un ejercicio contra ella, que fue mandado a hacer, que los servicios, hablando de los servicios, ¿no? Me imagino que debe ser el servicio de inteligencia, no sé cuáles serán, lo hicieron y editaron ese video en contra de ella, me parece que es de una pérdida de referencia al sentido de la realidad brutal. Pablo, para salir de este tema y meternos en otro, pero hay allí referencias al tema de las ocupaciones de los liceos. Sí, yo estaba en el IABA y sí, obviamente, como buena parte de mis compañeros en aquel entonces, una de las medidas que tomamos cuando se puso a discusión, que no se puso a discusión la llamada reforma Rama, básicamente nosotros hicimos una movilización que tenía que ver, primero, queremos saber qué es esto, porque fue una ley que de alguna forma una reforma que se metió casi que de canuto en una ley presupuestal, que nosotros entendíamos que faltaba discusión, y esa, si se va a los archivos, uno ve que el principal reclamo tenía que ver con la necesidad de saber cuál era la reforma que estaba supuestamente siendo implementada. Por otro lado, bueno, pero si la hacen las autoridades de la ANEP no es de canuto. Bueno, pero una ley que pasaba por vía presupuestal, donde no tenía los cometidos curriculares, por decirlo de alguna forma, relativamente claro,
nos parecía que era importante saber. Por otro lado, evidentemente, nosotros entendíamos que era una reforma que se daba en un proceso de grandes políticas neoliberales y hoy la discusión de alguna forma en aquel momento se refleja. Estamos hablando de secundaria, no de la reforma en global. Hay elementos de primaria que hasta la fecha no solamente se reconocen, sino que se ampliaron y que han sido sumamente positivos y que se han rescatado. Pero en aquel entonces en secundaria y hoy la discusión sigue. Creo que con el tiempo, evidentemente uno aprende, como dijo la profesora. No creo que hayamos sido utilizados por ningún otro agente superior a nosotros. Podemos habernos equivocado, evidentemente. De todas formas, creo que en la mayor parte de los liceos donde se tomaron esas decisiones se hacían asambleas donde participaba todo el mundo que quería y se tomaban las decisiones por turno, o sea que tampoco era tan así arbitrario por un grupito de 2 o 3 personas como señalaba. Hoy como jerarca, y tomando la distancia que nos da el tiempo de todas estas cosas, como jerarca no de la educación directamente, pero de alguna manera en lo macro, porque ese es todo un tema también, cuánto de injerencia tiene el Ministerio de Educación en la educación, ¿no? Ninguno. Casi. Bueno, por eso te digo. Tiene la obligación de coordinar. Ahora hablaremos de eso, pero digo, con la distancia, ¿qué pensás del tema de las ocupaciones de los locales de enseñanza, por ejemplo? Dependiendo de cuál sea la razón. Yo creo que... Digo, todos los 14 de agosto sí. Se ocupaba. Bueno, no todos los 14 de agosto había una marcha. Todos los 14 de agosto tuvimos hay una 3, 4 marcha. años seguiditos de... Yo creo que la ocupación puede ser tomada para diferentes cosas. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando ocupamos, en primer lugar, intentamos mantener cursos abiertos para no perder la continuidad de la formación de algunas áreas. Por otro lado, la responsabilidad de los estudiantes con respecto al centro educativo fue total y no solamente se limpiaba el centro educativo como sería razonable, sino además se mejoró la parte de lo que era el mobiliario, se pintaban las paredes y esto sucedía en casi todos los liceos en que había ocupaciones, o sea, hacía que no era una idea de que estaba todo el mundo viniéndose abajo. Exactamente, así que también había otros componentes que uno podía decir, evidentemente el liceo un centro educativo no está hecho para ser ocupado, pero aún cuando se es ocupado, en ese sentido se ocupó en aquel entonces, se mantenía un nivel de comportamiento acorde a lo que se esperaría que un sistema educativo genere a la persona, responsabilidad con el edificio, responsabilidad con el estudio. Hoy hay que ver cuáles son ese tipo de ocupaciones y hay que ver cuáles son los tipos de reclamos. Qué necesidad se tiene a veces de llegar a una ocupación y si esa ocupación responde o no responde al reclamo directo. Me parece que es un elemento válido. Hoy la educación está en el medio de la tormenta y a mí me parece que eso es bárbaro. Yo no soy de los que me parece malo que haya una preocupación con respecto a este tema. Me parece que a veces lo malo es que quizás quienes no tienen la preparación o no tenemos la preparación suficiente porque en materia educativa, para poner siempre a uno mismo, ¿no? Y no criticar a los demás, salgamos a decir ciertos clichés que no aportan absolutamente nada y termina generando una tensión brutal sobre la demanda, sobre la agenda educativa y una ansiedad que después se termina derivando cosas como en realidad falta de autoridad, como si la educación solo se resolviera por una persona que tuviera autoridad y en realidad efectivamente nunca ha sido así. Y creo que bueno, en ese sentido hoy han existido un conjunto de ocupaciones, de paros que muchas veces uno se dificulta y dice, bueno, lo que queremos arreglar capaz que lo podemos arreglar de otra forma. El Ministerio de Educación y Cultura no tiene una relación directa con la conducción de la educación, tiene la obligación de coordinar y de ser responsable político ante la ciudadanía como parte del poder ejecutivo, pero como lo señala, se conoce y se dice, el Ministerio en ese sentido coordina el sistema de educación del Sistema Nacional de Educación Pública, pero no administra o no ejerce directamente la política educativa. Claro, y además uno se pregunta qué sentido tiene, porque recuerdo por ejemplo unas declaraciones que si mi memoria no me falla fueron en enero, no sé si no fueron un 6 o 7 de enero de Danilo Astori, en una contratapa del semanario Búsqueda que hablaba de vamos a llevar hacia el límite la autonomía en el tema de la educación. Después eso fue corroborado por el ministro Elrich, reinterpretándolo, pero en el mismo sentido, de decir, bueno, vamos a tratar de meternos todo lo que podamos. Y eso generó que el sistema educativo, los sindicatos, los profesores, las autoridades de la ANEP de aquel momento también hincharon un poco el lomo. Sí, a ver, si se me permite la imagen matemática. Creo que esa es una idea, se parece a una asíntota, digamos, ¿no? Acercarse sin tocarlo. Y tiene que ver con esto, cómo uno coordina. Uno no puede coordinar el grito desde lejos, tiene que estar lo más cerca que puede del campo, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la autonomía es una línea.
es un parteaguas, porque aparte Sí, constitucional no puede es o pasarlo. no es, Exacto, ¿no? O sea, exacto. no es un poquito más o un poquito menos. Y ya sabemos lo que pasa cuando la política se Exactamente. viola ese Exactamente. límite. ¿Es o no es? Exacto, Eso es una totalmente, línea. claro. El ejercicio puede ser, yo estoy por acá o me acerco todo lo que puedo al vínculo con los entes autónomos sin tocarlo. Entonces, de una manera asintótica. Y creo que eso ha sido el esfuerzo, y eso se ha visto, por ejemplo, que en el año 2006, por primera vez, se empezaron a dar coordinaciones entre el Sistema de Educación Pública, ANEP, y la Universidad de la República. Y hoy reconocemos, lo reconocen casi todos los actores, la dificultad que existía en el tránsito, digamos, ¿no? De primaria a secundaria, que es uno de los elementos donde hay mayor nivel de dificultad dentro del sistema educativo, que tiene que ver con pasar de una maestra a 13 profesores, que tiene que ver pasar de un horario a otro horario que puede ser más extendido, de una institución quizás más acogedora a una institución donde uno pasa al anonimato y otros elementos, y de lo que es la educación media superior a la educación terciaria. Esos vínculos, si no se trabajan entre las partes, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿cómo hago para que desde la universidad, por ejemplo, a nivel de la formación terciaria, se vincule con la secundaria para generar puntos de encuentro en niveles de formación? Hoy, por suerte, se está trabajando en esto. La Facultad de Ingeniería, creo que la semana que viene, presenta justo un proyecto que se están trabajando, un proyecto piloto en algunos centros educativos en el área fundamental de matemática. ¿Cómo hacer para no exigirle al sistema de educación media que haga el ejercicio o el trabajo de la educación terciaria, ¿sí? Pero tampoco que sea totalmente autónomo? Entonces, diciendo, bueno, si mi currícula para la formación de grado es más o menos por acá, ¿cómo hago también para que se vincule con esa currícula a nivel de educación media? Y además, teniendo en cuenta que la educación media tiene que ser una educación en sí misma y no solamente pensar que se prepara gente para llegar a la educación terciaria. Estos son parte de los problemas que hoy tenemos a nivel institucional, ¿no? ¿Es un tema de dinero, de presupuesto? Siempre es un tema de presupuesto. Y más en algunas políticas de este tipo que cada vez tienen que cubrir más áreas de responsabilidad. Claro, obviamente, si tenés más, es como la casa de uno, si entra más dinero, vamos a vivir mejor y vamos a estar mejor. Sí. Vamos a plantearlo de otra manera. ¿Hay déficit presupuestal en la educación y eso genera malos resultados? Sí, yo creo que sí. Lo que no es el fetiche, no es todo culpa de que falta presupuesto, ¿no? Porque uno puede ver prácticas educativas con muy bajos recursos y con muy buenos resultados en función de lo que se propone. Porque el problema que tenemos también es, ¿qué es un buen resultado educativo? Y estas son las grandes discusiones. Hoy, por suerte, está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que está elaborando un informe, y ahí el país comenzará a pensar qué es lo que espera del sistema educativo. Porque pensar que todos esperamos lo mismo, o que hay solo una cosa que es esperable del funcionamiento del sistema educativo, es un poco perverso, tiende a ese totalitarismo del consenso que a veces la democracia impone, que te dice, tenemos que estar todos de acuerdo, pero es con lo que yo pienso, que tiene que estar todo el mundo de acuerdo, claro. ¿no? Soy el dueño de la pelota. Seguro, ¿no? La pelota es mía, entonces sí, hay que estar de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces yo sí creo que hay un problema presupuestal que se ve reflejado en muchas cosas. Sin duda el salario docente es un elemento fundamental en este componente. Que ha mejorado mucho. No, por eso no quería sacar, no quería camisetear con lo que sí ha sucedido. Pero ¿sabés por qué es un hecho objetivo, Pablo? Porque en definitiva también uno dice, bueno, les ha mejorado muchísimo el presupuesto, el sueldo a los maestros, seguramente sea insuficiente, que además como hijo de maestro te lo puedo decir. Totalmente. Pero también reconozcamos que todos los años que se pierdan días de clase por un reclamo de estas características, a veces sin pensar en lo que perjudican, que son los niños. Totalmente. A ver, primero, sí hay un problema de déficit presupuestal en el sentido de que se precisa más recursos para la educación. Se ha mejorado muchísimo en este tiempo en lo que ha sido, por ejemplo, la relación del PBI con el presupuesto hacia la educación, pero eso, o sea, si no termina siendo como un discurso mágico, ¿no? Si me das el 4,5 se resuelve todo, y si me das el 17 se resuelve todo, y eso no es así porque con la plata después hay que hacer algo. Claro. Y esa es la discusión. Sí creo que se necesita más fondos. Si vamos a seguir con la estrategia que yo creo que acertada de escuela de tiempo completo, eso implica más recursos. ¿Sí? Porque vas a tener que tener docentes más tiempo en un lugar y por lo tanto vas a necesitar más docentes. Y eso va a implicar más recursos para poder contratar más docentes. Exacto. Que además sean docentes que tengan una mejor remuneración, Obviamente. Para que no tengan que estar ahí y además salir corriendo a otro lugar, porque eso en cualquier área, también a un periodista le puede pasar, que si trabajan 5 medios, capaz no hace bien ninguno. Nunca haciendo. Entonces no es solamente parte o puede pasar con un médico, lo que pasa es que con los médicos la torta de plata que gana es mucho mayor que la que gana un docente. Yo creo que ahí hay un problema y sí, vamos a tener que fijar metas diciendo, bueno, el docente para nosotros tiene que tener este nivel de remuneración al que tenemos que llegar.
Pero eso no lo resuelve todo. Necesitamos tener, evidentemente, condiciones edilicias acordes y materiales educativos acordes, profesionales también, que no sean solamente docentes dentro de las instituciones educativas, que permitan que efectivamente la escuela funcione, la escuela como institución en general, escuela y liceo, en otras áreas, porque si no hacemos eso, en realidad lo que hacemos es meter a los gurises más tiempo dentro de la institución sin hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo te caen las pruebas PISA? Las pruebas PISA me caen como las encuestas. Para mí son una herramienta. Entiendo lo que, quizá por haber hecho la facultad, la metodología y cómo se selecciona y cuál es la herramienta que está detrás, pero no me vuelve loco. O sea, no me vuelve loco si dan resultados positivos, ni me amarga ni le echo la culpa si dan resultados negativos. Las pruebas PISA fundamentalmente, y creo que el otro día tuviste un invitado acá que hablaba de esto, mide, entre otras cosas, la forma en que el sistema educativo prepara a los jóvenes para agregar valor en el mundo después de la producción. Esa es una forma de mirar el sistema educativo, ¿no? Y si mide eso, el resultado hay que tomarlo en cuenta con base a eso, no con base de eso. Y eso es lo que a veces no se dice. Cuando uno dice, bueno, la prueba PISA, ¿qué quiere medir? Y en función de lo que quiso medir, el resultado que dio. Pero lo que pasa es que después se transforma, entonces si dio mal, van a salir los que no están en la educación o no están en el gobierno y se dan cuenta que todo está mal, y si dio bien, capaz que salimos nosotros y se dan cuenta que ahora está todo bien. Creo que con las herramientas lo que hay que hacer es usarlas para lo que son, digamos, ¿no? Es mejor usar un martillo para clavar un clavo que una pinza. Se puede hacer, pero es mucho mejor la herramienta. Y con las pruebas PISA pasa esto. ¿Qué es lo que quiere medir? En función de eso, evaluar el resultado de las pruebas PISA. Hay otras pruebas a nivel regional que intentan medir otras cosas y ahí los resultados son un poco diferentes en los ordenamientos y creo que los ordenamientos... Para muchos, quienes critican eso dicen que es compararnos con los que están peor. Es es estar en una tabla, en un pelotón de los que son más parecidos a nosotros. Desde que estaba en facultad, lo que han sido las estrategias de política comparada siempre me gustaron un poco, porque terminan queriendo explicar lo que no está explicando. Lo que está haciendo es comparar, claro, ¿no? Y no está explicando, ¿no? Si yo comparo un país con otro país, puedo decir, entre estos dos países, tal indicador están diferentes cosas. Ahora, ¿cómo afecta a la persona en ese lugar? No es lo mismo, pensemos. El nivel de inseguridad, porque es el otro gran tema, que puede vivir Uruguay, que puede vivir Colombia, capaz que son distintos. Capaz que en Colombia sienten menos inseguridad. Sin embargo, cuando uno compara la situación entre un país y otro, ese dato no me dice nada. Y yo no puedo vanagloriarme de una cosa y el otro hacer uso de la otra. Entonces, creo que a veces se pierde un poco la posibilidad de profundizar en el debate. Sí, pero quizás Colombia utilizó herramientas para combatir algunas ciudades de Colombia utilizaron determinadas herramientas para solucionar el asunto de la inseguridad que pueden ser buenas que yo asuma para mejorar el mío. Ahí lo que me importa no son los resultados, sino las herramientas. También. Y en este caso pasaría lo mismo. Digo, las herramientas te dan el determinado resultado. Bueno, a veces sí y en algunos países no. O aspiro a que determinadas herramientas... El Uruguay a veces se va fanatizando con países, ¿no? Pasamos por moda, ¿no? Por un tiempo tuvimos un poco de amor hacia Nueva Zelanda, después nos migramos hacia el frío y tuvimos amor por Finlandia. Vamos a ver ahora cuál es el nuevo amor que se le genera al Uruguay. Pero con el tema educativo, Finlandia fue un caso hiper nombrado, poco estudiado. Porque todo el mundo decía, queremos ser como Finlandia, y nadie vio que en Finlandia empezaron desde el 40 a generar instancias de discusión para generar una política común en materia educativa. Desde el 40, no es una cosa que salió ahora. Y después que se pusieron de acuerdo, llevó casi 30 años. Y en estas últimas pruebas PISA, Finlandia retrocedió 11 lugares. Y el que subió al primer lugar fue Shanghái. No veo a nadie convencido ni enamorado de Shanghái. Por ahora. Por ahora, pero no lo creo, porque cuando después uno va a esos lugares, encuentra que en esos lugares hay niveles idiosincráticos, culturales, que sería imposible traerlos a nuestro país. Entonces, las estrategias que tal vez ahí sirvieron para llegar a ese nivel no son estrategias que sean utilizables en nuestro país, pero hay que estudiarlas. Uno tiene que conocer, porque tampoco puede creer que uno es el dueño de las mejores ideas siempre, ¿no? Entonces, creo que las herramientas son para estudiarlas. Con Colombia, que era el caso que hablábamos antes, ha estado viniendo uno de los principales actores en esta política, que es Mocus, justamente pensando en algo que a nosotros del Ministerio de Educación y Cultura nos preocupa bastante, es cómo hacemos para revitalizar y democratizar el espacio público. Porque se va generando, los hechos no suceden un día, ¿no? Siempre tienen algún tipo de concatenación de cosas que van sucediendo, ¿no? La gente se va retirando del espacio público, el espacio público pasa a estar ocupado por otras personas, y después como esas personas a mí no me gustan, yo no voy al espacio público, y se termina generando esa privatización del espacio público. Para nosotros el espacio público es el espacio de encuentro, es el espacio republicano por naturaleza.
¿no? Entonces, privilegiar el uso común de los espacios públicos nos parece que son estrategias positivas para la construcción de convivencia y ha sido parte de las experiencias en Colombia, en algunas de esas ciudades. Es decir, generar espacios públicos que permitan la integración de la persona, que haya cosas que te gusten a vos, que me gusten a mí, que las podamos disfrutar en conjunto. Otras estrategias en otros países fue más bien gatillo fácil y tolerancia cero, y no se fue mucho al espacio público, sino más bien a sacar a la gente de la calle. Sí. ¿No? Son estrategias que después uno mira los resultados y dice, mirá, estas dos funcionaron bien. Bueno, ¿cuáles son las que más se pueden adecuar a nuestra idiosincrasia? De nuestra idiosincrasia y nuestra visión del mundo, porque también es cierto que uno no deja de hacer las cosas en función de cómo ve el mundo. Yo esto de que soy pragmático para lo que funciona, para hacer todo lo que funciona, me parece que es una partecita de la verdad, porque uno mira el mundo desde un lugar, esto que hemos estado hablando antes, ¿no? Digamos, de problematizar las cosas. Un cubo no puede ser visto más que 3 caras a la vez, a no ser que tenga un espejo. Entonces uno nunca puede ver toda la foto completa, ¿no? Entonces Exacto. Necesita otros debates, pero después uno elige qué parte privilegia en esa visión, y por eso yo he discutido con varios colegas diciendo, bueno, cuando hemos hecho cosas que podemos decir que hemos tenido logros, por ejemplo en el Frente Amplio en estos 10 años, no sirve de nada decir tal logro con tal número. Tenemos que ser capaces de transmitir por qué ese logro para nosotros fue importante. ¿Y qué es lo que queda en el debe? ¿Por qué ese logro fue importante? Es decir, no queremos hacer un número, queremos hacer una política. Y eso además quizás no estuvo plasmado totalmente de lo que queríamos hacer y qué nos queda. Porque en realidad si no queda como decir, bueno, mira lo que hicimos, entonces nosotros nos merecemos tu confianza. En realidad yo creo que el Frente Amplio debe salir a buscar la confianza de la ciudadanía, no en función de lo que hizo, sino en función de que lo que hizo es lo que le permite ser creíble para lo que va a hacer, ¿no? Porque la gente no vive para atrás. Y la gente los políticos no tienen derecho a exigirle a la ciudadanía que los acompañe en función de lo que les dio, entre comillas, porque para una organización de izquierda, pero pongámosle que para todo el espacio político, cuando hacen algo lo hacen por convicción y no para generar deuda con la ciudadanía. Entonces hoy creo que el Frente Amplio tiene que mostrar en estos temas, bueno, nosotros hicimos esto porque entendemos que esto se ve de una forma particular y queremos ir hacia ese lugar, y ahí decir, los niveles de consumo que nuestro país ha tenido son mejores que los niveles de consumo que se tenía hace un tiempo, si pensamos en ciertas cosas que antes no se compraban. ¿Le voy a echar la culpa a la gente? No, seguí comiendo pan duro y no te compres el plasma, no, es un error, porque uno también entiende que eso forma parte de la calidad de vida. Ahora, después discutamos como sociedad qué otras estrategias podemos tener para mejorar también en común, cuando si vamos mejorando la cantidad de egresados de la formación técnica y la formación terciaria, es muy probable que muchos de ellos quieran luego tener proyectos propios en innovación, en investigación, y que le vamos a decir, no, para vos no hay. No, efectivamente, eso hay que facilitarlo, porque si no, no tenía sentido la mejora anterior. Y me parece que, y lo quería cerrar con esto, que voy a decir, bueno, para mí las cosas que se hacen tienen que tener un sentido y no solo al golpe de balde, ¿no? El otro día, en una de las primeras entrevistas que hice acá en El Observador TV, estuvo Carlos Liscano. Y él, siendo director de la Biblioteca Nacional, pero siendo un escritor y un intelectual, fue muy crítico con respecto a cómo ha manejado el Frente Amplio el tema cultura. También lo fue César Troncoso, que lo confesó ser votante del Frente Amplio, diciendo que también que se ha transitado por cierto camino. Él lo ejemplificó con el tema de la murga como concepto, a veces quizás dejando de lado algunas otras manifestaciones más tradicionales. Ayer en el semanario Voces, Nelson Di Maggio dice, entró la cumbia villera a punto de encuentro, y fue muy crítico con respecto a lo que han sido las direcciones del Museo Nacional de Artes Visuales. Son todos intelectuales que desde la misma izquierda están siendo muy críticos, por nombrar solo 3, con respecto a lo que ha sido el aporte en materia de cultura, cuando se decía tanta expectativa teníamos con que en esa área el Frente Amplio pudiera hacer algo. Si son intelectuales, tienen que ser críticos, si no son intelectuales condescendientes, no los quiero. Así que no me preocupa que haya críticas de quien de alguna forma se posiciona en ese espacio. Me parece que yo diría que su deber para con el resto de la ciudadanía, tener la capacidad de pensar más allá de lo que sucede sin estar comprometido, aunque esté de alguna forma vinculado. Eso me parece que es un ejercicio positivo. El problema es de dónde miramos nuevamente, ¿no? Cuando uno tiene un conjunto finito de instrumentos, no puede hacerlo todo, tiene que seleccionar. Creo que el énfasis que se dio en este periodo de gobierno en particular, retomando líneas de trabajo del periodo de gobierno anterior, tuvo que ver con la idea de democratizar el acceso a la cultura y la idea de que la cultura es un derecho. Para eso se hizo énfasis fundamentalmente en la descentralización territorial,
en elaborar políticas que no estén exclusivamente pensadas desde el edificio que queda ahí en la Rambla, sino que esté vinculada al territorio, no solamente a partir de la demanda, porque eso sería una forma también de disminuir la cultura, ¿no? Si solo te voy a dar lo que vos me pedís, cuando también hay otras cosas, me parece que está bien poner a disposición otras miradas. Y eso también sucedió, porque el ballet salió del Sodre, salió a recorrer el país. Cada vez que salía a recorrer el país llenaba las salas. Y la gente capaz que nunca había visto al ballet del Sodre. Y eso no creo que esté considerado ahora parte de la cumbia villera, porque que el Sodre ahora sea, o que el ballet del Sodre ahora sea popular, no significa que deje de ser ballet, ¿no? Creo que lo que se ha hecho es incorporar y reconocer dentro de la producción cultural en nuestro país el derecho a diferentes manifestaciones, y no es que se anteponga la cumbia villera con otras modalidades culturales, es que también se las reconoce, a mí no me parece mal. Pensemos que era el tango al principio, leamos la letra del tango de sus orígenes, era absolutamente machista, hablaban de la droga, eran malos, te apuñalaban. Hoy es un elemento que nos sentimos orgullosos y es parte de nuestro patrimonio cultural. Sí, claro. No digo que con la cumbia vaya a pasar, no sé si va a pasar o no va a pasar. Lo que estoy diciendo es que hay que mirar también en el tiempo las cosas que impactan. Y hay elementos culturales en los que me parece que... hay elementos de la política de cultura en que uno tiene que ir fijando posiciones. Entonces, no creo que se hayan dejado de lado la parte de las bellas artes, ¿no? O las artes. Los fondos han fortalecido el espacio profesional y los premios han reconocido y están reconociendo esa labor. Podrá gustarme o no, podrá gustarme el premio, ¿no? Pero yo tampoco, es como lo que hablábamos hoy de los programas de televisión. Me gustará o no me gustará a mí, el problema es de qué política responde. Y yo creo que en ese sentido se ha hecho un esfuerzo muy grande. La murga es parte de la cultura. Yo creo que sí, que es parte de la cultura y como tal hay que reconocerla. Hay que imponerla sobre otros, no hay que reconocerla. Lo que pasa es que cuando antes el espacio de reconocimiento estaba ocupado solamente por 3 cosas, si ahora yo amplío ese reconocimiento a otro, este espacio se achica. Ahora, no significa que sea contra ese lugar. Claro. Y la murga, además, hoy también cambió, no es la murga de hace 40 años, ¿no? Donde capaz que era medio difícil entender qué era lo que estaban diciendo. Hoy hay una puesta en escena, hay teatro, hay vestimenta, hay producción, hay maquillaje, productos que muchas veces no tiene nada que envidiarle a producciones a veces cinematográficas, cuando vemos la industria del audiovisual. Entonces yo creo que está muy bien que haya una crítica del espacio cultural o de la intelectualidad. Me parece que a veces pierde la posibilidad de hacer uso de ese espacio de reconocimiento que la ciudadanía le da como intelectuales, bajando a clichés como no puede ser que este gobierno haya reconocido la cumbia villera y no esté reconociendo otras cosas. Sobre las fiestas tradicionales también se ha hecho un poco de coro falso, ¿no? Porque en realidad ha sido en este gobierno donde se ha reconocido justamente lo que han sido las fiestas tradicionales, se han elaborado catálogos, se han financiado muchas de sus actuaciones, lo hacemos a diario, llegan permanentemente solicitudes al ministerio y que también están allí, cada uno en su lugar funcionando. Creo que lo peor que alguien podría exigir sería una cultura oficial, ¿no? Ya sea el ballet o la cumbia, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que trabajar. No creo en la neutralidad valorativa del Estado, me parece que el Estado siempre está tomando decisiones y está muy bien, y hoy la decisión principal ha sido democratizar el acceso de la cultura y reconocer la cultura como un derecho, en el sentido del disfrute y en el sentido de la creación. Y creo que en el próximo periodo de gobierno, esto hay que profundizarlo, lo que son los fondos hay que profundizarlo, en la parte profesional y la formación de artistas, porque quien hace después el arte, la hace la persona, y buscar mecanismos de formación mayor para esos artistas es un elemento central, y además también reconocer otras prácticas que se dan en la ciudadanía, como pueden ser la cultura comunitaria, que creo que es una línea de trabajo hacia el tercer gobierno. Cuando recién renunció por razones de salud Fernando Butazzoni a la presidencia del Sodre, me comentó en la radio que su idea, después de haber trabajado 3 años al frente del Sodre, es que el Estado no debería tener, por ejemplo, las radios del Sodre, él se quedaría con CX6 y no debería estar compitiendo con radios periodísticas. ¿Cuál es tu posición con respecto al tema de los medios del Estado? Yo creo que hay un papel para jugar en los medios públicos, creo que tienen derecho a existir. Creo que no deben estar dentro del Ministerio de Educación y Cultura hoy, como está actualmente el Ministerio, que debería generarse un servicio centralizado para la administración de los medios de comunicación públicos. ¿Le daría más independencia además? Creo que le daría más independencia y sobre todo mayor operatividad. O sea, los medios de comunicación son cada vez más dinámicos, como otras áreas de la industria. Si lo hacemos funcionar solo por los mecanismos de la administración central, siempre llegas tarde.
¿no? Entonces, por cumplir con la legislación como corresponde, Claro. Del funcionamiento del espacio público estatal, tal vez va en contra del funcionamiento de las radios. Yo estoy absolutamente de acuerdo que las radios deben salir del SODRE hoy, es que debería juntarse con la televisión pública, con TNU, en un espacio, ojalá sea un servicio centralizado, eso está instalado en la ley. Y es más, creo que en un debate que se está dando en estos días y que se va a dar, porque a muchas veces a la gente le importa más dónde va a estar sentado que qué va a hacer, entonces se discute, ¿es necesario un Ministerio de Cultura aparte o no? Yo creo que hoy ya existe el Ministerio de Cultura y es el Ministerio de Educación y Cultura. Si miramos el nivel de gasto y el nivel de inversiones, por encima del 80%, todo el gasto y la inversión va hacia el espacio de cultura del Ministerio, que no es solamente la Dirección Nacional de Cultura, está, bueno, el SODRE, Centros MEC, muchas otras áreas. Y tenés todas las fiscalías. Y deberíamos efectivamente tomar valor como sociedad y dentro del sistema político fundamentalmente y crear el Ministerio de Justicia, ¿no? Lo que pasa es que tiene memoria triste el Ministerio Sí, de pero Justicia. lo que pasa es que si es por memoria, por mí que le cambien el nombre. Si es justamente lo que quiso la dictadura fue quitarle la independencia. Ah, claro. ¿No? Y nosotros estamos hablando de generar Sí. un ministerio para garantizar el ejercicio, un mejor ejercicio de nuestra justicia. Se está modificando ahora el Código de Proceso Penal, eso va a modificar el funcionamiento de las fiscalías. En este gobierno hemos invertido, quizás mirando para atrás, como hace muchísimos años que no se hacía en materia de fiscalías, pero necesitamos un espacio que le dé mayor independencia al funcionamiento de las fiscalías. Pero ¿Es no una solamente piedra en el zapato para el MEC, No. la fiscalía, No, el Ministerio Público? Se toma como un cometido de los tantos que tiene el Ministerio y que debe trabajar en ese sentido. Lo que pasa es que casi siempre se olvida que existe. Sí. Es más, la gente piensa que el Ministerio de Educación en general es educación, Sí. cuando en realidad la responsabilidad quizás es la menor. Tiene mayor responsabilidad y acción en materia cultural y tiene una fuerte responsabilidad en materia de lo que es el Ministerio Público. Nosotros creemos que se debe discutir. Hasta ahora casi siempre cuando se habla de reforma del Estado nunca se habla de la reforma del Poder Judicial. Yo creo que es hora de meter al Poder Judicial arriba de la mesa para pensar la reforma. Y eso no es ir contra la independencia del Poder Judicial, sino decir, bueno, usted es parte del Estado o no es parte del Estado. Si es parte del Estado, como ciudadano tengo derecho a discutir con usted. No voy a discutir la sentencia. Usted, así, cuando usted termina el proceso, tiene todo el derecho del mundo a que así sea, pero igual puede discrepar con una ¿Se lo sentencia. han planteado la Suprema Corte de Justicia? Se ha hablado, yo creo que sí, se viene hablando de hace tiempo y creo que hay que avanzar y perder un poco el temor, todas las partes, ¿no? Pero hay cambios que se pueden hacer. ¿Por qué no podemos hacer auditorías previas al ingreso a la Suprema Corte de Justicia? No te digo para elegir o no elegir, porque eso tiene su procedimiento, y además debe ser una modificación constitucional. Pero ¿por qué cuando va a ir un embajador a representar a Uruguay pasa a la comisión correspondiente del Parlamento y se lo consulta y después se lo vota, o se hace con lo mismo con quien van a recibir venia? Podríamos hacer audiencias previas públicas, que por ejemplo quien va a ingresar por los procedimientos actualmente existentes a la Suprema Corte se presente ante una instancia, que puede ser en el Parlamento, en alguna comisión, donde se le haga consulta sobre cuál es su porque no deja de ser una persona. Sí, sí. Y por lo tanto va a aplicar su subjetividad al derecho. Y eso no significa que luego sea vetado, pero es una forma de reconocer y democratizar. Hoy casi siempre, por falta de mayorías, se termina accediendo a la principal magistratura por carrera interna. ¿No? Para terminar, Pablo, ¿cuál va a ser tu futuro político? No, ni idea. Por ahora, hasta el 28 de febrero, vamos a estar en el Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a presentarnos, evidentemente, en octubre, en el marco dentro del Frente Amplio, obviamente, y hemos organizado un nuevo grupo de estos grupetes que decía la Bianchi, que me encanta que nos tenga tanto aprecio y tanta atención, porque al fin y al cabo, mientras hablen, parece que uno está allí molestando, que bueno, con un conjunto de compañeros y compañeras entendimos que el proyecto es el Frente Amplio, pero que uno necesita también tener un espacio donde se sienta productivo y que sea capaz de aportar. Y la política no es algo que siempre tenga que ser a regañadientes, ¿no? O sea, porque al final termina siendo que es sacrificado. Mira cómo milita, ¿no? Se dedica a la política porque le gusta, Sí, sí. porque entiende que es necesario, y nos parece que, bueno, era momento de generar un espacio, como le decimos nosotros, desde cero, de abajo y a la izquierda, sin colgarnos de ningún apellido. Bien, entonces, ¿que vas a ser candidato a diputado por alguna lista? Sí, por la lista, por el grupo Frente de Movimiento, que la lista va a ser la 764, aquí en Montevideo. ¿Y eso está integrado al MPP? No, es una lista independiente que no va a ir en el marco de ninguno de los sublemas actualmente existentes en el Frente. Justamente por esto, uno tiene que reconocer el lugar que le toca, ¿no? Y el lugar que nos toca a nosotros ahora es laburar para que el Frente efectivamente logre ganar y en primera vuelta, como así nosotros lo entendemos, porque
Ahora se ha puesto de moda que las mayorías son antidemocráticas, no, la mayoría son democráticas. No, lo votó la gente. Y necesarias, y nosotros queremos no solamente que el Frente Amplio gane. No, a veces impiden determinadas discusiones saludables. Sí, pero yo hasta ahora no escucho ningún político que se queje de las mayorías que diga, vótenme, pero no me voten mucho que no quiero ser mayoría. No, está bien. Todos aspiran a ser Está mayoría. bien, pero que lamentablemente, y ya no tenemos más tiempo, pero que lamentablemente una mayoría impida una comisión investigadora, en el tema que sea, me parece estamos de que es acuerdo. un mal manejo Pero de la mayoría Pero podemos parlamentaria. modificar esa No, estructura. está, por eso. Yo, por ejemplo, creo que con tiempo hay que meterse en una reforma profunda en nuestra Constitución y hay que eliminar el bicameralismo, hay que ir hacia un sistema unicameral que profesionalice el trabajo de los legisladores y habilite una mayor publicidad, por ejemplo, en las comisiones. Hoy los medios de comunicación no pueden entrar a las comisiones debería ser un espacio público. Si todos decimos, y los legisladores dicen, además, es el lugar donde más se trabaja, pero es el lugar que menos se ve. Exacto, ¿no? Entonces no exacto. sabés si es el lugar donde más se trabaja. Me parece que eso se debería publicitar y facilitar el espacio donde están todos representados para los debates realmente importantes como esto que tú decís. Y aspiraremos con este grupo a ser parte, evidentemente, de ese Parlamento en el futuro gobierno del Frente Amplio. Pablo Álvarez, muchísimas gracias. Le largaste 1000 puntas para seguir conversando. Muchísimas gracias a ti pronto, por invitarnos y nuevamente felicitaciones y a las órdenes. Muchísimas gracias. Seguimos adelante en Observador TV y ya venimos con la actualización de noticias con Paula Escorza. Responsabiliza a todos los actores, ¿no? Hoy, si miramos la grilla de publicidad en las pantallas de televisión, sobre todo televisión abierta y cable, la mayor parte de la publicidad es publicidad de alimentos dirigida a los niños y eso va en contra de toda una estrategia de país y yo diría casi que a nivel mundial de generar políticas saludables en la alimentación y bueno, ahí tenemos un sector importante de la publicidad que va dirigida a ese público infantil en esa lógica de tres patas, ¿no? Cuando uno centra la campaña publicitaria en un niño, está buscando tres cosas. Una, el niño como consumidor directo, que cada vez más maneja, a pesar de que sean poquitos pesos, la sumatoria es cada vez más grande a lo largo del tiempo. Esa es una. La otra es un consumidor indirecto, es decir, la demanda que el niño hace sobre los padres para consumir. Cuando, por ejemplo, una familia elige a dónde ir a comer, muchas veces son los niños los que terminan decidiendo dónde en función de cuáles fueron las estrategias sobre ellos en materia publicitaria. Y la tercera, una línea de continuidad, generar un consumidor a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, en esto de que hoy se generan, las marcas generan metarrelatos, entonces uno pertenece a una marca, aunque no consume, aunque más allá del producto que consume, esas estrategias, bueno, hoy son parte fundamental de las estrategias de comunicación, sobre todo publicitarias, y nos parecía que ahí había que regular. En la parte de información no hay ningún elemento de regulación, sí se pretende, bueno, disminuir en la medida posible la truculencia, el morbo, ese tipo de cosas que podrían no agregar a una información, pero siempre sabemos que es un punto muy escabroso, ¿no? Como muy fino de decir, bueno, ¿cuándo? Así que creo que la ley para mí tiene que ver sobre todo en dos componentes fundamentales. Una es democratizar y transparentar el acceso al uso de las frecuencias, ese me parece que es un elemento central, que nuestro país no es distinto a lo que ha sucedido en otros países, donde las frecuencias se han ido otorgando siempre por afinidades, y eso creo que desmerece justamente el ejercicio democrático, más allá de después si funciona democráticamente o no el medio, ¿no? La asignación, asignación, eso a nosotros nos parece que es fundamental, y a su vez eso se vincula con el tema de la fuerte concentración que existe en nuestro país. Eso también de alguna forma vulnera el espacio democrático en el sentido de que se restringen la multiplicidad de voces, ¿no? Y por otro lado, nos parece que desde una visión republicana está muy bien que el Estado entienda que como administrador de esas frecuencias en general, diga o entienda que se tienen que manejar determinados niveles en el funcionamiento. Eso no tiene que ver con la censura, ni con la restricción, ni con la limitación a informar, pero sí a la protección de bienes superiores, como puede ser, bueno, entendamos que cuidemos al niño cuando esté frente a la pantalla, que la mayor parte de las veces no está solo, no está con la supervisión de un adulto, producto por las relaciones intrafamiliares, etcétera. Entonces, digamos, bueno, hay ciertas cosas que no se podrían hacer y nos parece que está bien, y pensar en la regulación de eso nos parece que es un elemento central. Hoy la ley no está, aparentemente parece no estar media trancada. ¿Qué pasó formalmente? ¿Qué pasó? Formalmente. Pablo Álvarez fue electo diputado por el Movimiento de Participación Popular, es el director de Secretaría General del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido. Gracias, Jaime. Recién estabas escuchando a Drexler, así que la vida es bastante más complicada de lo que parece. Por suerte. Y así hace así, ¿no? Por suerte, sí. Bueno, antes quisiera felicitarlos por el proyecto me parece que está bueno la posibilidad de ampliar diferentes estrategias de comunicación en una sociedad que cada vez pretende informarse más, ¿no?
Muchísimas gracias y bienvenido. Y bueno, y esto de la televisión por internet se integra a un sistema de medios que tiene el Uruguay y bueno, ley de medios. Sí. Yo creo que sigue siendo una ley necesaria. Siempre he dicho que a pesar de ser necesaria todavía, es una ley que cuando llegue va a ser una ley que era necesaria mucho tiempo antes. Si vemos, tú lo señalabas recién, esto es un medio online, ¿no? Sí. Quizás en 15 años la televisión sea toda así, y si no es online, Escuché aunque otro sea día por decir aire, algo de eso, sí. sea una televisión a la carta, donde de alguna forma vayamos eligiendo, aunque muchas veces, aún teniendo más posibilidades de elegir, solemos elegir lo mismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, capaz que quien no compra el diario lo lee por internet, Sí. entonces tampoco es que se diversifique mucho la fuente de información, pero también hay que aprender a manejarse con una multiplicidad de fuentes de información, porque la generación de confianza, la credibilidad es lo que fundamentalmente hace que uno lea algo o escuche algo, ¿no? Y entonces tampoco hay espacio como para 1000 espacios de confianza de la ciudadanía, de cargos, o como por ejemplo hacia el servicio descentralizado que entendemos es necesario para los medios de comunicación públicos. En su momento se plantearon dos asuntos. Uno vinculado al tema de la publicidad, que las agencias de publicidad inclusive han planteado el tema de la autorregulación, cosa que hacen y lo dijeron en la discusión parlamentaria a nivel de comisión. Pero por otro lado también está el tema de los contenidos que no son publicitarios. ¿Cómo se manejó desde el Ejecutivo y del proyecto que se está discutiendo? Con respecto a la publicidad, fundamentalmente la publicidad infantil, se trabajó en un comité técnico consultivo con la participación de casi todos los actores que están directamente vinculados, de instituciones públicas del Estado, instituciones académicas y del sector privado, tanto de los medios de comunicación como las agencias de publicidad. Se llegó a un acuerdo bastante importante en materia de algunas definiciones con respecto a esto de, bueno, sí, está bien, protejamos ese de interés superior que puede ser en el país la infancia, de determinados contenidos. La asociación que nuclea a los auspiciantes tiene un código de autorregulación ética que lo respeta, pero eso no es una obligación. Uno puede igual hacer una publicidad sin estar adentro de esa asociación, por eso nos parecía que elementos de ese código deberían estar incorporados a una legislación, porque nos protege a todos, digamos, y nos exige a todos de la misma forma, y a la vez que lo que se ha planteado es que se pondrá a discusión después de las elecciones, eso por lo menos es lo que ha salido públicamente. Entiendo que son temas escabrosos, donde la política hoy es cada vez, si bien tiene contenido, cada vez más show, y el show cada vez es casi siempre a nivel de la pantalla, y por lo tanto tal vez no querer poner en discordia a ciertos sectores de los medios de comunicación podría ser una forma de simplificar el debate, ¿no? Pero dentro del propio Frente Amplio se planteó la postergación, ¿no? Yo creo que si bien los partidos políticos tienen a grandes rasgos, obviamente, proyectos políticos distintos, al interior de los partidos no hay voces o pensamientos únicos, y también puede haber quien entienda que, bueno, mejor no distorsionar el debate de la campaña en función con esta discusión, y pongámoslos para después, y después del resultado electoral también las mayorías quedan nuevamente organizadas y la discusión se puede dar quizás desde otro lugar. Yo entiendo que las leyes, los gobiernos son desde el primer día hasta el último, y tienen el derecho y la obligación de gobernar. Está bien manejar los tiempos en la política, es parte del arte, es parte de lo que no es ciencia en política, es parte del arte, es manejar los tiempos, y por eso quizás el freno ahora y ponerlo a discusión después, pero yo creo que hay elementos que sí se pueden discutir, y el otro elemento tenía que ver con la inconstitucionalidad potencial de algunos artículos. Bueno, eso se puede resolver fácilmente, algunos por tiempo, porque bueno, en año electoral no se pueden hacer ciertas cosas como generar